Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir. Es un honor para la Academia tener una representación tan numerosa y tan deseosa de estar aquí con nosotros hoy para celebrar juntos la memoria de un gran hombre de ciencia. Nosotros llevamos ya varios años pensando en dedicar algunas sesiones de la Academia a aspectos históricos. Esta va a estar dentro de esa especie de ciclo de actos históricos que incluye pues, recuerdo de grandes académicos. Ya celebramos la memoria de don Leonardo Torres Quevedo y probablemente habrá una sesión donde se describirá la historia de este edificio. Don Cipriano II Montesinos y Estrada, nacido en Valencia de Alcántara en septiembre de 1617, que falleció aquí en la ciudad de Madrid en 1901, fue uno de los académicos fundadores y fue además presidente de los años 1882 a 1901. Como presidente le sucedió don José Echegaray. Ostentó la medalla número 8, luego se matizará eso, medalla que también ostentaron don José Casares Gil, un gran farmacéutico, don José Pascual Vila y don Antonio González y González, ambos dos muy grandes químicos orgánicos españoles, y que yo tengo el honor de tener en este momento. Esto es la medalla número 8, la misma medalla que ostentó don Cipriano. Él la llevó colgada de su cuello, como yo la llevo hoy día, y algún día no muy lejano otra persona la llevará. Don Cipriano fue un hombre, como ya se va a contar aquí probablemente, que cubrió enormes campos de actividad científica. Era una época en que la ciencia era un dominio más pequeño y era posible conocer a fondo diversas disciplinas. Hoy día eso es más difícil, la ciencia ha crecido mucho y cada uno de nosotros conoce un campo más pequeño. Pero yo creo que don Cipriano, que naciera en la época en que nació, o que hubiera nacido más recientemente, es seguro que había sido un gran hombre de ciencia. No el mismo hombre de ciencia, pero un gran hombre de ciencia también. Hoy 4 personas van a cubrir diferentes aspectos de la vida de don Cipriano. Inevitablemente se van a producir algunos solapamientos y también inevitablemente muchos aspectos de una vida tan rica como la de don Cipriano no se van a cubrir, no se puede cubrir toda una vida tan extraordinaria en 2 horas de comunicación. Así que vamos a empezar y le voy a dar en primer lugar la palabra al profesor Ildefonso Díaz Díaz de la sección de exactas. Es uno de nuestros grandes matemáticos y el título de su charla, que yo tengo por aquí, pero el que va a decir es, la Real Academia de Ciencias, el eclipse de Sol, no veo muy bien sin gafas, de 1860. Muy bien. Buenas tardes, señor presidente, señor alcalde, queridos conferenciantes, distinguido público. Bueno, no es fácil para un matemático en activo, investigador de ecuaciones en derivadas parciales, hablar de una persona con una estela tan rica como la suya. Por otro lado, también es complicado hablar tan solo 15 o 20 minutos a lo sumo, me han indicado, pero bueno, allí voy. Bien, entonces, como acabo de decir, pues es realmente un poco frustrante para cualquier conferenciante ilustrar la vida de alguien que además con una vida tan fecunda, tan intensa, tan de actualidad en su momento, tan actor de primera línea de todo su siglo y con unas conexiones nacionales e internacionales increíbles. Pero bueno, yo a lo largo de estas palabras voy a intentar distinguir y resaltar unos cuantos aspectos, pequeñas pinceladas. Primero su capacidad y cualificación como ingeniero, hoy diríamos industrial, de talla internacional. No se puede separar su persona en absoluto de su compromiso político, que además lo llevaba en la sangre, porque ya esos lazos familiares, tanto con su padre como con su tío político, el general Espartero, pues
impregnaban cada segundo de su pensamiento. Como académico, qué decir de alguien que fue miembro de la primera comisión y fundación de la Real Academia y que estuvo durante 54 años activo siendo presidente de esta academia durante 19 años. Y luego era un hombre de Estado, era un científico con un sentido, un científico, un ingeniero con un sentido de Estado, de la conveniencia del país, pero era incluso más, era un avanzado de su tiempo, era una persona interesada por las buenas relaciones internacionales y daré alguna prueba de su actividad en ese frente. Y todo con unas meras pinceladas. Bien, es obligatorio comenzar hablando de su padre, porque a su padre se le podría dedicar varias conferencias, sin duda alguna. Fue un pedagogo innovador, de hecho en mi universidad, la Complutense de Madrid, nuestra antigua escuela de magisterio, que hoy día es la Facultad de Didáctica, de Pedagogía, pues lleva su nombre, es Pablo Montesino. Hablaré también de los primeros años del exilio de su padre y, por tanto, también suyos en Inglaterra, de su actividad en París. Hablaré de la docencia y cómo es reconocido de una manera precoz con el nombramiento como académico correspondiente de Lisboa y también en la Real Academia. Pero no quiero dejar de decir ya desde el principio que él fue muy militante, digamos, de ser oriundo de Valencia de Alcántara. De hecho, he logrado un documento escrito por él de su puño y letra tan solo un mes antes de fallecer, donde dejaba escrito, como presidente aquí, que se acercaba a Valencia de Alcántara y que a lo mejor llegaba tarde a una inauguración a la cual le habían invitado, y daba órdenes al secretario de la Academia para que fuera sustituido por el vicepresidente si es que no llegase a tiempo. Y a la hora de guiar estos 15 minutos, que es realmente complicado, toda una vida sintetizada en 15 minutos, me he querido acoger a un documento que he encontrado en la secretaría de esta academia, en el expediente de don Cipriano, donde nos va relatando distintas épocas de su vida de una manera muy peculiar. Hoy día, afortunadamente, hay muchos métodos de documentación, hasta incluso la Wikipedia, por medio de Internet, podemos hasta incluso conocer biografías que han escrito sobre él en Francia y en otros países, de manera que la cantidad de información es riquísima, pero curiosamente esta manera de contar las cosas que he encontrado en la documentación de la Real Academia me ha parecido singular y sobre todo escueta, concisa, que es lo que realmente yo creo que ustedes me van a agradecer. Bien, pues en ese documento, desde luego es póstumo, está escrito tras su muerte, pero no hemos podido adivinar el autor. Se dice que nació en Valencia de Alcántara, 26 de septiembre de 1817, hijo de don Pablo Montesino, famoso pedagogo. Como ustedes saben, a lo mejor él era en realidad médico, pero justo tras su exilio en Inglaterra, pues se dedicó a la pedagogía. Mezclado don Pablo en los sucesos de 1812, formando parte del bando liberal, toda la familia fue siempre abanderada del movimiento liberal, tuvo que escapar y salir de España a la avenida de Fernando VII, siendo su familia especialmente perseguida por el marqués de las Amarillas, que ejercía entonces su autoridad en Extremadura. Don Cipriano, que entonces contaba 9 años, se vio obligado a huir, y una noche de 1826, escondido, por tanto 9 años, escondido en el aparejo de una caballería y guiado por un amigo, pasó la frontera portuguesa y fue a reunirse con su familia en la isla de Jersey. Los 6 años siguientes realizó sus estudios medios y luego ingresó en la Universidad de Londres. Regresa a Madrid, por tanto, a los 17 años y obtiene enseguida una beca para realizar unos estudios en París, donde obtiene un título codiciadísimo con la edad tan precoz de 20 años. Su familia, dice este documento de la Real Academia,
regresó a España por la amnistía decretada en 1834 por María Cristina y él se trasladó a París. Allí, tras el correspondiente examen, ingresó en la Escuela de Artes y Manufacturas, obteniendo del gobierno español, cuyas tendencias políticas habían variado considerablemente, una pensión, igual que algunos de otros jóvenes, para hacer los estudios industriales y que entonces eran desconocidos en España. Efectivamente, estamos hablando de l'École Centrale des Arts et Manufactures de París. Fue una institución que se acababa de crear prácticamente en 1829, que jugó un papel similar a las enseñanzas industriales y era un papel alternativo a las enseñanzas de ingenieros militares que en Francia se habían creado por Napoleón, en tiempo de Napoleón, y que había tenido como abanderado español a una persona muy distinguida, Luis de Betancourt, que a su regreso a España fue el que fundó la primera escuela de ingenieros de caminos. Pero todo ello en el ámbito militar. Y por tanto la primera titulación civil en Europa es esta École Centrale des Arts et Manufactures. No existía nada similar, por supuesto, en España, con lo cual uno se puede imaginar que ser de las primeras promociones de un organismo que es absolutamente novedoso en toda Europa, sin duda alguna, le iba a ser motivo de reconocimiento. Hay que decir que entre los españoles exiliados y, bueno, España en aquel momento era un pequeño desierto intelectual, muchos de los intelectuales se habían exiliado, pues le acompañaron a París distinguidos científicos que luego serían compañeros suyos en la academia y en otros avatares de la vida española. En particular quiero mencionar Joaquín Alonso Martí. Joaquín Alonso Martí ya era miembro de la Real Academia, no esta, sino la academia anterior. Antes de fundarse esta academia había una Real Academia de Ciencias Naturales, realmente en una situación calamitosa. Fue por eso que tras unos años de muerte silenciosa se creó la que hoy día está en vigor. Y este Joaquín Alfonso Martí, que era compañero allí suyo, 10 años mayor que él, pues sin duda alguna se quedó muy impresionado de la capacidad intelectual de este chiquito de 20 años y fue en alguna manera su embajador y que le fue introduciendo a los círculos científicos españoles. De hecho, Joaquín Alfonso Martí fue también elegido como académico fundador de la academia antes que con un número de precedencia anterior a Cipriano II Montesino. Pero hubo muchos otros españoles que estuvieron con él en París y hay que decir que dejó tal imagen positiva en Francia que hay una asociación de antiguos alumnos de l'École Centrale des Arts que cuando murió Cipriano II Montesinos le dedicaron una biografía mucho más extensa, esa biografía, que algunas otras que se escribieron aquí en España. De manera que la huella que dejó en Francia fue realmente importante. Luego nos dice este documento anónimo que tras acabar la carrera en Francia realiza estudios de perfeccionamiento en Londres. De manera que hay que imaginarse un chico de 20 años que lejos de buscar su acomodo, pues todavía sus inquietudes la lleva más allá y le parece poco la formación que lleva en sus espaldas y todavía profundiza en Londres. 1837, estamos hablando de unas épocas donde ya el cambiar de nación, de un país, la dificultad de los idiomas era un hándicap enorme. Dice este documento, terminó su carrera en 1837 y obtuvo en concurso público el título de ingeniero civil, volviendo por poco tiempo junto a su familia. Poco después marchó a Londres para perfeccionarse en su carrera y durante 2 años visitó museos, asistió a concursos públicos, construyó máquinas de todas clases, etc. Con tan solo 22 años entró en contacto con el general Espartero durante los años de regencia de Espartero. La reina María Cristina fue desposeída del trono y durante 3 años fue el general Espartero regente, mientras Isabel II, que en ese momento tenía algo así como 11 años, pues cumplía la mayoría de edad para hacerse reina. En 1839 vuelve a España y, entusiasmado por las ideas liberales y resuelto
a destacar en su defensa, al año siguiente tomó parte en la insurrección que puso en manos de Espartero la regencia del país. Y enseguida, a los 22 años, increíble, pues ya tiene responsabilidades estatales, en el sentido que es contratado en el llamado Ministerio de Obras Públicas. De hecho, ya obtiene la plaza de catedrático a los 22 años en la escuela similar a la de Francia, que él mismo funda aquí en Madrid, y hace servicio militar, de manera que todo a la vez, y es incluso, por si faltaba poco, pues es elegido diputado en Cortes. Realmente es difícil de imaginar a alguien con 22 años, una capacidad de trabajo, de asimilación, de actividad realmente fuera de lo normal, absolutamente fuera de lo normal. Dice así: entró en el negociado de obras públicas del Ministerio de la Gobernación, alternando sus ocupaciones con la enseñanza de mecánica industrial en el Conservatorio de Artes, el cumplimiento de sus deberes como soldado de milicia nacional y la representación de los intereses de Cáceres, donde había sido nombrado diputado. Increíble, 22 años. El segundo exilio se produce a los 26 años, esta vez se va a Londres, Italia, Alemania, y de hecho es cuando entabla matrimonio con una sobrina del duque de la Victoria, el general Espartero. Y dice así este documento: tras el pronunciamiento de 1843, acompañó a Espartero en su destierro a Londres. Don Cipriano recorrió entonces Italia, Suiza y parte de Alemania, casando luego con doña Eladia Espartero, sobrina carnal del general. Después regresa ya con 37 años, es entonces cuando en 1847 recibe un reconocimiento nacional e internacional. Y dice así el documento: indultados en 1847, regresó a su patria y fue repuesto en su cátedra, de manera que ya tenía la cátedra del conservatorio, explicando después física general y luego la física aplicada a las artes. También desempeñó la construcción de máquinas en el Instituto Industrial, sufriendo durante los gobiernos moderados alguna que otra persecución. Bueno, el siglo XIX fue realmente increíble y todo lo que se puede uno imaginar es poco. Curiosamente, ese documento que hemos encontrado aquí deja un poco de lado los avatares de la academia, probablemente porque por ser fruto de la academia eran bien conocidos, y de manera que en este documento pasa de su regreso con el general Espartero a ya otros años posteriores, en 1854. Pero en realidad el año crucial, yo diría, de su vida es el año 1848, porque en ese año recibe, por un lado, su nombramiento como miembro fundador de la Real Academia, pero también como miembro de la Academia de Lisboa, de Portugal. Creo que hoy, en la última conferencia, el conferenciante va a desarrollar un poquito más esa primera etapa, por esto yo voy a ir un poquito más rápido. Pero no obstante, quiero mencionar que oficialmente, él ocupó siempre, como ha dicho nuestro presidente, la medalla número 8. Todos nosotros, a diferencia de la Academia de la Lengua Española, nuestro sillón, por decirlo así, no lleva las iniciales de ninguna palabra, sino un número. Por cierto, el mío es el 13 y me va bien. Bueno, pues a él se le asignó la medalla número 8, pero esta misma mañana, mirando documentos antiguos, he descubierto cosas nuevas. Y es que en un documento fechado en 1848 se dice que, en realidad, Cipriano II Montesino fue nombrado porque falleció de manera repentina una persona que estaba propuesto, mucho mayor que él, que estaba propuesto como en su lugar, que era Lorenzo Gómez Pardo, un ingeniero muy distinguido, ingeniero de minas, hay varias fundaciones que llevan su nombre en España. Y curiosamente, a este señor, Lorenzo Gómez Pardo, se le asignó internamente la medalla número 36. Se da entonces la contradicción de que el sustituto es asignado con la medalla número 8, mientras que el fallecido se le asigna con la medalla 36. La razón de esta pequeña confusión es que en realidad las medallas fueron instituidas como 15 años después de la creación de la Academia. Y hubo una pequeña confusión a la hora de asignar los números de las medallas,
en un principio se rigió por la fecha de toma de posesión. Claro, obviamente tomó posesión antes, sin duda alguna, Cipriano II Montesino, antes que Lorenzo Gómez Pardo, porque de hecho no tomó posesión nunca. Lo que pasa es que, por reconocerle la condición de que había sido elegido y que solamente falleció unos meses antes de tomar posesión, de manera simbólica se le asignó la medalla número 36. Pero en realidad la medalla que le correspondía a Cipriano Montesinos era la 36. Luego este documento sigue diciendo: en 1854 es el llamado de nuevo al poder el general Espartero. Fue Montesino el encargado de acudir a buscarle a Logroño, porque el general Espartero vivía en Logroño al final de su vida, y entró con él en Madrid. Durante el bienio siguiente desarrolló una gran campaña parlamentaria desde su puesto de diputado. Fue nombrado director de Obras Públicas y redactó una ley general de ferrocarriles. Propuesto para ocupar la cartera de Fomento, él fue propuesto como ministro, pero renunció a ella y ese cargo de ministro, de hecho, recayó en alguien bien conocido en Madrid, porque hay una famosa plaza que lleva su nombre, el señor Alonso Martínez. En 1856 fue a París como individuo de la Comisión Internacional que había de estudiar el proyecto del Canal de Suez, presentando un voluminoso informe, que está allí enfrente, ese voluminoso informe azul, previo a la construcción del canal, pero sin duda alguna que jugó un papel fundamental en esa comisión internacional en la que él fue muy activo representando a la Real Academia de Ciencias. En 1858 volvió a las Cortes, elegido por su propio distrito en Madrid, y encargó la dirección del ferrocarril, y fue encargado de la dirección del ferrocarril de Tudela, cargo que ocupó durante 8 años. Como he dicho antes, el mismo año en que es elegido miembro de la Real Academia de Ciencias española, fue también nombrado miembro correspondiente extranjero de la Real Academia de Ciencias de Portugal. En ese momento era real, porque había una monarquía en Portugal. Y años más tarde también sería miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Nápoles y una de Suiza. Desgraciadamente no hubo discursos de ingreso cuando él tomó posesión. Justo nada más tomar posesión los primeros 40 académicos, se instauró la sana costumbre de que los académicos, cuando son nombrados y elegidos, tienen que pasar por el trance de sentarse aquí y leer de manera solemne algo sin proyector de transparencias en absoluto, de tal manera que un matemático, un científico, que se supone que lo que se le da bien es escribir en una pizarra, tiene que pasar aquí el sacrificio de hablar durante 1 hora sin utilizar ninguna fórmula. Bueno, pues él no tuvo que hacerlo y desgraciadamente nos hemos quedado huérfanos de una memoria suya donde nos podía haber explicado su intención y su amor a la ciencia. En todo caso, en ese documento que hemos encontrado en la Academia, se menciona como una de sus primeras publicaciones, una traducción, pero bueno, ya en 1849, y luego una serie de publicaciones que yo voy a ir mencionando poco a poco. Él fue muy activo en un hecho muy poco conocido en España, y de hecho tampoco fuera de España, como fue el estudio del eclipse de sol del 1860. Y uno se puede preguntar, pero bueno, ¿qué tiene de peculiar un eclipse de sol? Prácticamente casi todos los años hay un eclipse de sol. Bueno, lo que tenía de peculiar el eclipse de sol de 1860 es que por primera vez en la historia se iba a poder hacer una fotografía. Y mirar por dónde, ese eclipse de sol solo se iba a poder disipar y ver desde España. Y de hecho, ¿dónde estaba Cipriano Montesinos construyendo los ferrocarriles? De tal manera que los preparativos que hizo la Real Academia de Ciencias, movilizando al gobierno, movilizando al Ministerio de Educación, movilizando a todas las escuelas de España, fue impresionante. Hasta tal punto que en esta academia conservamos cartas de académicos ingleses, franceses, alemanes y rusos que vinieron a España para presenciar ese eclipse de sol y que se quedaron asombrados, yo diría más bien engañados, porque llevaron una imagen que no correspondía a la realidad, de cómo este país había preparado un acontecimiento tan importante. Una de las cartas fue escrita por el prestigioso Sir George Airy,
realmente un científico que lo reunía todo, era matemático, era astrónomo y jugó un papel fundamental. Como digo, el eclipse en toda Europa solo se iba a ver en una pequeñísima franja, no más de 10 kilómetros aproximadamente, o 20 a lo sumo, pero con distinta graduación de calidad. Digamos que cuanto más cerca de la línea central, mejor se iba a ser precisado el eclipse, y esa franja arrancaba esencialmente desde Bilbao y luego salía por Castellón. Con ese motivo, entonces, se desplazaron a España y ya anunciaron que iban a venir a España los mejores astrónomos del mundo en ese momento. Y, bueno, pues desde esta Real Academia, y en particular Cipriano Montesinos, y aquí está el acta donde él estaba presente, y propone elaborar una memoria para, primero, enviarla al gobierno de la nación y que luego sea enviado a todas las escuelas para que ese día, el 18 de julio de 1860, el eclipse de sol tuviera prioridad en telégrafos, que no se cobrase, por ejemplo, ninguna aduana a estos equipos que van a venir desde fuera y que se pusieran todos los medios necesarios. Efectivamente, así se hizo. De hecho, Cipriano II, como he dicho, ya ocupaba algún cargo, en este caso del Ministerio de Obras Públicas, estaba muy cercano al gobierno. Y efectivamente fue una de las pocas veces que esta Real Academia ha sido escuchada y, digamos, difundida en todo el país. Ese libro se difundió en todas las escuelas, es un libro divulgativo a un nivel muy elemental para ir diciendo lo que iba a haber. Los ingleses, para dar una idea del tamaño del acontecimiento, los ingleses fletaron un barco entero, llamado Himalaya, un barco entero, para transportar los medios con los que iban a observar ese eclipse de sol, porque es que se trataba de hacer una foto al sol, por primera vez en la historia. Era una cosa muy seria. Y eran equipos pesadísimos, que fue fundamental, y en el artículo de Eyre, donde da cuenta a toro pasado lo que pasó durante el eclipse de sol, agradece explícitamente, menciona explícitamente a Cipriano Montesinos II por todo el apoyo que suministró con los ferrocarriles del norte de España. También jugó un papel en ese eclipse de sol, hubo dos académicos protagonistas. Uno fue, sin duda alguna, Cipriano II Montesinos, y el segundo académico fue Antonio María Aguilar. Antonio María Aguilar, es importante que le suene el nombre, porque era el secretario de la Real Academia. Era un astrónomo, catedrático de matemáticas de la Universidad Central de Madrid, que curiosamente, siendo miembro de la Academia, muy distinguido, catedrático, bueno, pues fue represaliado, era carlista, fue represaliado, se tuvo que exiliar. Y eso nos da idea de ese siglo XIX tan enloquecido que hoy en nuestras mentes del siglo XXI pues no nos cabe. El secretario de la Real Academia se tuvo que exiliar porque tenía persecución por razones de política, en este caso las guerras carlistas. Y esta es la primera foto del sol. La primera foto en la historia del sol se hace en España. Y gracias a Cipriano II Montesinos. Bien, retomando un poquito el hilo de la historia, una vez más, de nuestro protagonista, donde empieza el primer escrito donde él versa un poco y deja testimonio de su idea de la ciencia, la relación con la tecnología, es en el discurso de ingreso de alguien que él propone, que es el ingeniero Lucio del Valle. Estos discursos de ingreso de los académicos y la contestación por un miembro de la academia son muy importantes porque dan una idea, primero, del lazo de unión entre el nuevo académico y el que le ha propuesto. En alguna manera hay una línea de continuación y, como he dicho antes, pues son obras de arte literario, curiosamente, que salen de la mente y de la mano de científicos. Y ese hecho tan peculiar pues le da una personalidad que es casi como el género de las novelas policíacas. Bueno, no es un género similar, pero es el género de los escritos de científicos, escritos literarios de científicos. Y, por ejemplo, Cipriano II Montesinos, que no pretendió engañar a nadie, él no era científico realmente, él era ingeniero, y tiene unas frases realmente preciosas
sobre cómo la ingeniería adeuda a la ciencia los progresos. Y, por ejemplo, la última frase, que la he subrayado yo, dice: así se verá que las épocas de prosperidad y decadencia de las artes, hay que decir que la ingeniería era considerada un arte en ese momento, han coincidido aquí, como en todas partes, con las vicisitudes respectivas de las ciencias y en especial de las físico-matemáticas. Esa relación tan estrecha entre las ciencias y la ingeniería hace que en esta casa sigue habiendo una parte importante de miembros de la academia que no son científicos, sino ingenieros. Y así fue diseñada al principio. Hoy día hay toda una academia gemela de la Real Academia de Ingeniería, pero pese a eso se sigue manteniendo esta idea de la buena relación entre unos y otros. De Lucio del Valle hay que decir que era un ingeniero distinguidísimo. Entre otras obras fue el autor del Canal de Isabel II y muchas más cosas. La Puerta del Sol de Madrid fue diseñada por él y era un hombre que desgraciadamente falleció muy tempranamente. Era el director de la Escuela de Ingeniería de Caminos. En su discurso, bueno, pues como digo, Cipriano II Montesinos menciona las relaciones, una vez más, como he dicho, de la ingeniería con la ciencia. Voy a pasarlo un poquito por encima para acabar pronto. Respecto del final del reinado de Isabel II, en 1868, este documento nos dice: la revolución de 1868 le volvió a llevar al Congreso, donde defendió las ideas monárquico-democráticas, siendo uno de los que votaron a don Amadeo de Saboya para rey de España, y de hecho forma parte de la comisión que fue a Italia a buscar al rey. Fue uno de los diputados de las Cortes que se movilizó hasta Italia para traer a Amadeo de Saboya y ser nombrado rey. Cuando éste renunció a la corona, se apartó Montesino de la política, volviendo a ella al formarse la izquierda monárquica, un concepto difícil. Bueno, ahí está, la izquierda monárquica, aunque sin intervenir tanto como antes. En 1869 aceptó la dirección de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, cargo que ostentó durante 28 años. La componente política de Cipriano II Montesinos sería motivo de varias conferencias. Yo he tenido acceso, porque tengo buenas amistades con la bibliotecaria en jefe del Congreso de los Diputados, y tengo acceso a toda la documentación, que es voluminosa hasta más no poder. Tengo copia de todos los discursos suyos. Fíjense, fue diputado de Cortes en los años 1843, 54, 58, 69, 71 y 72. Pero es que después fue senador. Y fue senador primero representando a la provincia de Cáceres y después de una manera muy peculiar, y es que en 1881 asignaron a esta Real Academia una plaza de senador representando a las ciencias. Y desde que se creó esa figura hasta que él falleció, fue Cipriano II Montesinos el representante de la ciencia en el Senado. Como se pueden imaginar, la cantidad de expedientes que hay ahí, de información, de fotos, de discursos, de datos, es muy, muy voluminoso, pero en fin, pasemos un poco sobre ello. En este otro apartado voy a hablarles del reinado de Isabel II, algo sobre la vida de él, desde el final del reinado de Isabel II hasta su fallecimiento. En primer lugar, él fue elegido vicepresidente de la Real Academia de Ciencias. El presidente en ese momento era el marqués de Socorro, de hecho, Solano de Matalinares, que jugó un papel fundamental. Él ya era académico de la anterior academia y fue él el que dinamizó mucho la creación de la Real Academia de 1847. De hecho, durante los primeros años, en 1847, no había ningún local y se reunían en su casa. De tal manera que en la sede social de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, durante 3 o 4 años, fue el domicilio del marqués de Socorro. Por supuesto que siguió produciendo cosas. Por ejemplo, Cipriano II Montesinos escribió una memoria acerca de la Quinta Exposición Universal en Londres, donde él se fijó de los aspectos innovadores de los ferrocarriles.
escribió una notoria carta al ministro sugiriendo el recorrido de los ferrocarriles de Madrid a Portugal para que pasaran por Valencia de Alcántara y más cosas. Y ya por fin, en 1882, es elegido, no es nombrado, sino elegido por sus compañeros, presidente de la Real Academia de Ciencias. Hay que decir que ese mismo año en que fue elegido, se produjo una pequeña hecatombe en la Academia porque fallecieron el mismo año y en el mismo mes el presidente y el secretario de la Real Academia. El presidente, como he dicho, era el Marqués de Socorro, el secretario era Mariano Aguilar, como he dicho antes, y cada uno de ellos era una institución, porque es que el Marqués de Socorro llevaba 22 años como presidente y el secretario llevaba 20 años como secretario. Eso es lo que significa que cuando faltan personas con esa experiencia se produce un vacío que realmente inauguran una nueva etapa en la Real Academia. Y ese vacío lo llena él, primero con su personalidad, nombrando, proponiendo como secretario a otro académico, Luis Merino, y entonces, por ejemplo, empieza a proponer cosas innovadoras. Una de ellas son esos pequeños libritos que tienen ustedes ahí enfrente, que son los anuarios de la Real Academia de Ciencias, donde se contiene pues, toda la información relativa a cada año, quienes componen la Academia en su momento, los estatutos, las actividades, publicaciones, etcétera, etcétera. Antes de su periodo como de presidente don Cipriano II Montesino, no existían estos anuarios, había otra publicación parecida, pero no del mismo tipo. En ese periodo, la Academia, yo he tenido la paciencia de leerme todos los anuarios durante este periodo de 1882 a 1901, y llama la atención la enorme cantidad de tiempo que dedicaban los académicos a escribir informes para el gobierno, respondiendo a cuestiones del gobierno, y también a memorias, libros, por decirlo así, que aspiraban al reconocimiento había un decreto ley que no todos los libros eran iguales y los que recibían el marchamo del libro de obra importante, pues tenía una serie de ventajas y una mejor difusión, y era condición puesta por el gobierno para ser reconocido como libro importante el que recibieran un informe de la Real Academia de Ciencias. En todos esos anuarios se habla de 7 u 8 libros que requieren un informe de 10 o 15 páginas, por lo menos, acerca de sus partes buenas y partes malas. Hay que decir que esos informes a veces vienen de otros países, y yo he encontrado solicitudes de informe de especialistas franceses e italianos. En el año 88 se empieza a preparar algo que se consideraba muy importante en ese momento, aunque las posesiones de España estaban declinando poco a poco, pero la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América fue enormemente importante en España y se nombró una comisión que presidía Echegaray y estaba también el que luego sería presidente del gobierno, Manuel Becerra. Recibieron un premio, por cierto, por la labor realizada en torno al estudio de las ciencias en la época del descubrimiento. Y luego él dedicó muchísimos esfuerzos en el comienzo de los trámites de la sede. La sede, en la época en la que él comenzó a ser presidente de la Academia, estaba cerca de la calle Mayor, enfrente del Ayuntamiento, en lo que se llama la Torre de los Lujanes. Hay una leyenda que se dice que allí estuvo encerrado el emperador, el rey francés Francisco I, en la cárcel, pero él escribe en alguno de esos libros que más que la cárcel del emperador era la cárcel de los científicos, porque era una sala muy pequeña y realmente se quedaba incapaz de alojar y acoger a todas las actividades que había. Entonces, aprovechando que la Academia de la Lengua, que estaba en este edificio, se mudó al que hay ahora cerca del Retiro, pues él empezó a escribir a ministros, incluso presidentes de gobierno, a que conmutaran las sedes y que nos asignaran a los científicos la antigua sede de la Academia de la Lengua.
Bueno, fue un proceso lentísimo, de tal manera que comienza en 1866, pero oficialmente no se le asigna hasta 1893. Y de hecho las obras duraron tantísimo como casi 50 años, bueno, 30 y tantos, pero luego más porque se compró una vivienda adicional, hubo muchísimas obras. Y en ese intervalo, quizá la última actividad como académico, antes de morir, de Cipriano II, fue la contestación al discurso de ingreso del que era presidente en ese instante del gobierno, Sagasta, Prásedes Mariano, Mateo, Sagasta y Escolar. Sagasta era ingeniero de caminos, era el número 1 de su promoción, brillantísimo, orador realmente de un prestigio reconocido, liberal, progresista, como lo era Cipriano II Montesino, y el discurso de Sagasta versó sobre la historia de las academias desde tiempos de los romanos, esencialmente. De manera voluntaria, él dejó sin mencionar a las academias españolas y Cipriano Montesino lo que hizo fue contestarle aludiendo a la tradición que había en España de las academias. Y por cierto que mencionó como primera antecedente de nuestra Real Academia y de la de Ciencias Naturales, no ya la de Felipe II, que todo el mundo lo reconoce como la Academia de Matemáticas que fundó Felipe II en Madrid en 1500 y pico, sino la Academia de Alfonso X el Sabio en Toledo en 1300 y pico. Él concluye su discurso con una frase que a mí me gustaría leerla en público porque es darle la palabra a él y así despedirme de ustedes, que dice así: con la adquisición hasta cierto punto inesperada de la casa de la paternal y previsora solicitud del gobierno que nos ha destinado, paréceme que la Academia entra en una nueva faz de su vida o que completa la evolución de su penosa existencia. Considerémonos, pues, de hoy en adelante en plena edad viril y en el compromiso consiguiente de procurar corresponder con inquebrantable decisión a los beneficios recibidos de la patria, representada por los que de su prosperidad y administración superior están en primer término encargados. Y ni por un momento olvidemos que la ingratitud es pecado aborrecible del cual solamente podemos evadirnos aplicándonos cada vez con mayor ahínco al cumplimiento de las obligaciones que sobre nosotros pesan. No hay otro modo de pagar lo que debemos ni corresponder a la confianza que la nación tiene puesta en nuestro amor a las ciencias exactas, físicas y naturales. Y hay que decir que es que él adivinó que se abría una nueva etapa, no solamente con el edificio, él ya intuyó que algo iba a cambiar, la situación era enormemente penosa y efectivamente cambió sobre todo por la entrada de Ramón y Cajal, una persona de talla mundial, la presidencia que luego le seguiría a él de Echegaray y una época de muchísimo más prestigio. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra la profesora María José Rivera Ortún de la Universidad Politécnica de Valencia, muy buena conocedora del tema de lo que nos va a hablar, que es el rompimiento del Istmo de Suez. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimos académicos, señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, don José Pastor Villegas, señoras y señores. Nos hemos reunido aquí para celebrar el 200 aniversario del nacimiento, de don Cipriano II Montesinos y Estrada, del que yo solamente voy a decir que su ciclo vital le permitió recorrer las dos etapas de la revolución industrial del siglo XIX, de las que fue uno de sus protagonistas. Y también me gustaría resaltar que era extremeño de Valencia de Alcántara.
Yo voy a hablarles sobre una memoria que escribió don Cipriano en el año 1857, que se titula Rompimiento del Istmo de Suez y que evidentemente trata sobre la construcción del Canal de Suez. Pero antes de pasar a explicar un poco o a exponer un poco los puntos de la memoria, me gustaría decirles que cuando yo empecé a leer esta memoria me acordé de una palabra alemana, Affektenlehre, que significa teoría de los afectos. Es una teoría musical que trata de trasladar los afectos al lenguaje musical. ¿Con qué intención? Con intención de transmitir. Pues les puedo decir que a mí, cuando yo leía la memoria de don Cipriano, además de tener una gran información, lo que me transmitió fue el entusiasmo que tenía por un proyecto que marcaría un hito en la historia de la ingeniería. Con este proyecto, don Cipriano estuvo año y medio fuera de su rutina habitual y durante este tiempo me parece que tocó el cielo con los dedos. La construcción del Canal de Suez se enmarca dentro de la búsqueda de rutas marítimas para ir de Europa al lejano Oriente. Nosotros nos vamos a ocupar únicamente de la navegación hacia el este, inaugurada por Vasco de Gama, cuyo principal problema fue que para llegar desde Lisboa hasta las colonias portuguesas en la India tenía que bordear toda la costa africana, doblar el Cabo de Hornos y llegar hasta el Océano Índico. De entonces, como la longitud de esta ruta era enorme, enseguida se empezaron a considerar otras posibles rutas para cortar el terreno. Una de ellas fue navegando por el Mediterráneo hasta la costa de Siria, de ahí pasar por tierra hasta alcanzar el Éufrates y, como era un río navegable, mediante el río llegar hasta el Golfo Pérsico. Pero ¿qué pasó? Que en el siglo XIX, con la introducción de las máquinas de vapor, los barcos eran cada vez más grandes y el Éufrates solo admitía barcos de pequeño calado, con lo cual esta ruta fue languideciendo lentamente. Pero luego también existía una segunda posibilidad, que es la de ir desde el mar Mediterráneo hasta el mar Rojo. Y en esta ruta, esta posibilidad, había dos maneras de hacerlo, históricamente dos maneras de hacerlo. La ruta directa hubiera sido, o sería, atravesando el Istmo de Suez, pero también hubo otra ruta, que era la ruta indirecta, que históricamente tiene un gran interés, que era atravesando o de alguna manera basándose en el delta del Nilo, en los brazos del delta del Nilo. La ruta indirecta se inaugura en tiempo de los faraones con la construcción del canal de los faraones, que iba de la ciudad de Bubastis, que estaba en el brazo pelusio del Nilo. Entonces había 7, ahora solamente quedan 2. De ahí iba hacia el Istmo de Suez, pasaba por el lago Timsá, luego por los lagos Amargos y tenía que llegar al Mar Rojo. Digo tenía que llegar porque los faraones nunca llegaron al Mar Rojo. Quien sí llegó fue el persa Darío cuando conquistó Egipto. Entonces, pues en la época helenística la ruta continuó teniendo importancia con los romanos, con los árabes, hasta que el califa Al-Mansur la cerró en el siglo VIII porque temía que por esa ruta le podían entrar algunos enemigos que le iban a hacer daño. Y así permaneció durante 10 siglos cerrada la ruta, hasta que Napoleón, en el año 1798, recaló en las costas de Egipto, en concreto en la ciudad de Alejandría, con un ejército dispuesto a conquistar Egipto, pero con un doble ejército. Uno era el militar y otro era el ejército de 167 sabios, la comisión de savants, que lo que pretendían era modernizar Egipto y, desde luego, modernizarla, pero para Francia, obviamente. Entonces, ahí se empezó a pensar cuando Napoleón venció ya en la batalla de las pirámides a los mamelucos, pues entonces empezaron a considerarse la posibilidad de crear una ruta marítima desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo.
Entonces él preguntó, bueno, lo más sencillo sería atravesar el istmo de Suez, ¿por qué no se hace así? Y entonces pues le dijeron, bueno, pues porque hay una creencia antigua que dice que entre el Mar Rojo y el Mediterráneo hay un desnivel enorme, entonces si se abre el istmo de Suez pues pasará una catástrofe terrible. Y entonces Napoleón dice, vamos a comprobarlo, y le encarga la medición del desnivel entre ambos mares a un ingeniero llamado Lepere, que hace cálculos y calcula que hay en los momentos más desfavorables 10 metros de desnivel entre los dos mares, lo cual era una barbaridad que condenaba, por lo menos en aquella época, la construcción de un canal por el istmo de Suez. Pero inmediatamente surgieron los críticos a esas, porque eran bastante increíbles. Los principales, los más relevantes fueron Laplace y Fourier, que dijeron que era imposible que hubiera semejante desnivel. Pero claro, luego Napoleón volvió a Francia después de ser derrotado en Aboukir, y las guerras napoleónicas, Europa estaba hecha un desastre, pero siempre existía ese run de que había que hacer buenas mediciones porque la gente no se lo creía. Y la medición definitiva fue hecha por un ingeniero austríaco llamado Negrelli, ayudado por otro francés llamado Talabot, que calcularon que el desnivel no sobrepasaba el 1 metro en los momentos más desfavorables, con lo que quedaba abierto la posibilidad de construir el canal de Suez. Por aquella época gobernaba Egipto Mehmed Ali, que era un afrancesado y además partidario de la modernización de Egipto, y este proyecto le entusiasmó. Pero lo que pasa es que murió enseguida, tuvo 2 sucesores que eran involucionistas, que no eran partidarios de la modernización de Egipto, hasta que llegó al trono de la Vilayet de Egipto, Mehmed Said, y entonces volvió otra vez el proyecto. Empezaron a aparecer proyectos en el despacho de Mehmed Said, por decirlo de alguna manera, pero llegó uno que para él era invencible, porque estaba firmado con 2 personas de su completa confianza, 2 amigos y 2 personas a las cuales admiraba. Uno era Ferdinand de Lesseps, que había sido cónsul de Francia en Alejandría, con muy pocos años, pertenecía a una familia de financieros, de diplomáticos, emparentada con la nobleza, y cuando llegó a Egipto, Mehmed Ali le nombró preceptor o maestro de su hijo pequeño Mehmed Said, y que entonces era pues, un adolescente. Ferdinand de Lesseps tenía 20 y pocos años, se llevaban poco tiempo y se hicieron muy amigos. Y Mehmed Said admiraba profundamente a Lesseps. Y el otro es un personaje que si podríamos estar hablando horas y horas de él, que es Louis-Maurice Adolphe Ninan de Bellefonte, que era en aquella época era el director de las obras hidráulicas del Nilo, que eso es mucho en Egipto, y es una persona que era de la confianza tanto de Mehmed Ali como Mehmed Said. Se juntaron los 2, que tenían perfiles totalmente complementarios. Uno sería el director, el que se preocuparía de las finanzas, de las relaciones públicas, etc., mientras que a Linant le correspondió hacer el anteproyecto de ingeniería. El anteproyecto de ingeniería, voy a hablar un poquito del anteproyecto. En primer lugar, Linant hace una descripción del istmo, viendo 3 vertientes. Una es la vertiente de los lagos amargos, en el centro la vertiente del lago Timsah y en el norte la vertiente del lago Menzaleh. Cuando digo lago, estos 2 lagos, el lago Timsah y los lagos amargos, eran lagos secos que habían estado ocupados por aguas saladas. El lago Menzaleh, sin embargo, sí que era un lago muy poco profundo, aproximadamente 1 metro de profundidad, una típica construcción del delta, muy parecido al lago Mareotis, que está detrás de la franja en la que fue construida la ciudad de Alejandría.
Lo primero que hace el INANT fue hacer comprobaciones sobre el terreno, no me voy a entretener apenas, vuelve a medir los desniveles que confirman las medidas de Negrelli, hace 19 catas de terreno, con lo que concluye que las tierras del istmo, de arena mezclada con grava y otros materiales ligeros, al menos hasta 10 metros de profundidad bajo el nivel del mar, son fáciles de trabajar. Y de paso, pues hace una teoría sobre la formación del istmo y pone en duda el relato del éxodo tal y como está en la Biblia. Y por otra parte hace un estudio exhaustivo de vientos y mareas. Y entonces ya se va al proyecto de ingeniería. No voy a hablar porque es extensísimo, pero sí que voy a hablar de dos puntos que a mí me parecen fundamentales. Uno, que para el mantenimiento del caudal de agua, pues Linant dice que sería suficiente con hacer 3 presas con sus correspondientes esclusas, 2 en Suez y una en el Mediterráneo. Y el segundo punto es que necesitaba 3 puertos para hacer el canal. Uno sería el puerto de Suez, sin problemas. Otro, el puerto en el lago Timsah, que sería el centro neurálgico y administrativo del canal. Pero tenía que hacer también un tercer puerto en el Golfo de Pelusio, en el Mediterráneo. Y ese era el gran problema, ese era el gran dolor de cabeza del INANT, porque había que hacerlo, pero por otra parte, otra de los bulos que existían es que en el Golfo de Pelusio era imposible hacer un puerto, porque aquello era un lodazal anegado por las arenas del delta del Nilo. Pero, bueno, pues como había que hacerlo, pues entonces dijo, bueno, pues lo haremos a 6.000 metros. Él calculó que a 6.000 metros de la costa ya conseguiría la profundidad suficiente como para hacer un puerto. Claro, eso en aquellos momentos era una dificultad enorme construir un puerto con esas características. Y entonces una buena parte pasa muchas páginas justificando que sí que se puede hacer. No voy a insistir más en esto. Y por otra parte, dice, bueno, la salida natural del canal, este es un croquis que hizo la revista de Obras Públicas. La salida natural del canal es siguiendo al istmo, pero para evitar los enarenamientos procedentes de la desembocadura del Nilo, pues lo que hizo fue colocar el futuro puerto, situar el futuro puerto unos 25 o 30 kilómetros a la derecha, al este. Y ya con todo esto hizo el presupuesto y pone el anteproyecto en consideración del Balí. Y Mehmet Said nombra una comisión internacional para estudiar el anteproyecto y por parte de España la Real Academia pues nombra a don Cipriano II Montesino y Estrada, que por aquella época era director general de Obras Públicas. Estamos en el año 1855, durante el bienio progresista, y bueno, supongo que existen multitud de razones por las cuales fue elegido, por su gran capacidad de trabajo, porque yo creo que podía hacer todo, de todo. Y yo también creo que por su formación cosmopolita, de la cual ya ha hablado el conferenciante anterior. Bueno, la comisión se reúne en París y deciden dividirse en 2. Eran 13 personas, 8 se quedan en París estudiando el anteproyecto y 5 se desplazan al istmo de Suez. Y allí hacen una serie de comprobaciones comprobando, poniendo en duda siempre, por si acaso, los datos del INANT. Y hay una comprobación que es fundamental, que es que van al Golfo de Pelusio y entonces hacen unas operaciones de sonda, miden la profundidad y se dan cuenta que a 2.300 metros ya hay una profundidad de 9 metros. Por tanto, que a 2.500 metros de la costa ya se puede hacer un puerto y no a 6.000 kilómetros, con lo cual la construcción del puerto por el Golfo de Pelusio se simplifica notablemente, y que no hay bancos de fango a menos de 10 metros de profundidad y que el anclaje es cómodo. Es la segunda vez que los bulos son destrozados por la ciencia, digamos, por las mediciones.
Entonces, la subcomisión vuelve a París y entonces hace una serie de recomendaciones, pero hace dos recomendaciones que para mí son esenciales. Voy a ver si trato de explicarlo. El canal del Inant era lo que se llama un canal continuo. Empezaba en Suez y terminaba en el Mediterráneo, un canal continuo. Las aguas circularían de sur a norte empujadas por las mareas del Mar Rojo. Entonces la comisión revisa los cálculos del INAN y dice, más o menos los acepta, dice que sería mejor incluir una presa más en el extremo del Mediterráneo, pero básicamente no dice nada sobre, no tiene ninguna pega más los cálculos del INAN. Pero sin embargo dicen, pero no es el único canal posible. Nosotros hemos pensado en otro. Es un canal de 2 tramos. El primer tramo es el que iría de Suez hasta los lagos Amargos. Los lagos Amargos, juntos, los dos son 2, formarían un grandísimo depósito de agua, y el segundo tramo sería el que va desde la salida de los lagos Amargos hasta el Mediterráneo. ¿Y qué pasa? Pues que hacen cálculos en esta parte del canal. Las corrientes son turbulentas, habría que cubrirlo con piedra. Después, cuando llegara a los lagos Amargos, las corrientes de marea desaparecerían, serían neutralizadas por el propio lago, de modo que cuando el agua saliera por el otro extremo, el canal fluiría manso, lento, y entonces ahí no haría falta refuerzos apenas, nada más que para cubrir algunos escapes o algunos terrenos más arcillosos. En el canal del Inán todo tenía que ir empedrado. Pero hay una cosa más importante todavía que dicen, los lagos Amargos funcionan como un gran depósito de agua que él de por sí solo es capaz de mantener el cauce, el régimen de aguas del canal, así que fuera esclusas. Entonces se quitan las 4 esclusas. Y otra cosa que dijo la comisión es, bueno, ¿por qué tenemos que llevar el puerto a 25 kilómetros al este? No, vamos a llevarlo recto por el istmo hasta donde llegue. ¿Por qué? Porque las características del Golfo de Pelusio igual son aquí que allá. Aquí, simplemente poniendo un rompeolas, ya detenemos las arenas que llegan desde el Golfo, desde el delta del Nilo, empujadas por los vientos que por ahí soplan del oeste y del noroeste. Entonces, y sin embargo, el que un canal tenga curvas no es bueno, y es preferible que el canal fluya recto. Bueno, quiero decir que cuando yo leí esto, aquí enseguida empecé a buscar en la memoria, y entonces don Cipriano nos dice, todas estas deducciones no son cualitativas, son cualitativas. Aquí detrás hay un estudio serio, en profundidad, desde el punto de vista teórico y con números. Dice, pero ese estudio no está en este informe, y entonces explica por qué. Como las conclusiones a las que había llegado la comisión eran tan espectaculares, porque quitar las 4 esclusas les debía de causar un poco de miedo, lo que hicieron fue acudir a la Academia de las Ciencias de París para que revisara los cálculos. Y entonces una comisión de académicos revisó los cálculos y los cálculos estaban bien. Pero entonces la Academia dijo, dejárnoslo publicar en nuestra revista, porque es un resultado tan espectacular que... Y entonces está publicado en la revista, no está en el informe. Y la valoración general de la comisión es que el canal es posible, su ejecución no tiene por qué encontrar obstáculos extraordinarios. Entonces los miembros de la comisión se dispersan, pero ninguno puede volver a sus tareas anteriores como si no hubiera pasado nada, porque
hay algunos que tienen que defender al canal frente a las críticas tremendas, sobre todo de Inglaterra, por parte de Lord Palmerston, que era entonces primer ministro, y también por parte de un ingeniero insigne de Inglaterra, Stephenson, el hijo de Stephenson, el padre del ferrocarril, valga un poco el juego de palabras, que no había forma, porque Inglaterra temía que esto fuera una maniobra de Francia para arrebatarle el comercio con Oriente, sobre todo con la joya de la corona, que era la India. Pero el canal también tuvo sus defensores. En Inglaterra pues tenemos a Dickens, por ejemplo, y en Francia a Julio Verne. No está mal. Pero ¿y don Cipriano, mientras tanto, qué hizo? Pues don Cipriano, mientras tanto, tenía una cita con la historia. ¿En qué consiste? Pues en escribir esta memoria, explicando todo lo que sucedió durante, tanto en el proyecto como en el entreproyecto, como en las discusiones, etcétera, etcétera. Y este es un documento único. Es el único que recoge todos los datos. Es un documento único para los estudiosos del canal, pero también para los enamorados del canal, que los hay y muchos. O sea, Palmerston dijo sobre el canal de Suez: no debe construirse, no puede construirse y no se construirá. Pero Víctor Hugo dijo que no hay nada más potente que una idea a la que le ha llegado su tiempo, y al canal de Suez le había llegado su tiempo y se construyó. ¿Y qué pinto yo en medio de una memoria sobre el canal de Suez? Pues porque yo tengo una doble vida, mi vida A soy matemática y luego tengo una vida B más corta en la que me gusta escribir, divulgación matemática, pero también ficción, y pensé en escribir una novela, y a mí me gustaría, hablando en el lenguaje musical, que la novela tuviera el bajo continuo fuera la revolución industrial, y entonces elegí la construcción del canal de Suez como momento cumbre. Y cuando me enteré de que, bueno, empecé a buscar información hasta que di con el documento de don Cipriano, que ahora está mucho más asequible, pero cuando yo empecé a leerlo era bastante difícil, porque lo había digitalizado Google, pero no se podía imprimir, entonces había que leerlo muy mal. Bueno, entonces cuando me enteré de que el autor, don Cipriano II Montesinos y Estrada, era académico de la Real Academia, pues me levanté de un salto, caminé los 20 pasos que separan mi despacho del despacho de don Manuel López Pellicer y le dije: ¿sabes algo de don Cipriano II Montesinos y Estrada? Y dice: muy poco, pero me enteraré. Y entonces, como los dos somos noctámbulos, pues cada noche o muchas noches nos juntábamos para hablar. Él me contaba cosas de don Cipriano, yo le contaba las cosas que iba averiguando sobre la memoria de don Cipriano. Él me hablaba mucho de la revista de la Real Academia, porque le dedica una montonada de tiempo. Y entonces, pues por una parte, muy agradecido a don Cipriano, le he metido como uno de los personajes de la novela. Y muy agradecida también con Manuel López Pellicer, porque me ha hecho sentir como un equipo de provincias, de provincias y además femenino, que de repente le invitan para jugar en el Bernabéu. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a dar ahora la palabra a nuestro querido amigo y frecuente visitante de esta casa, a don José Pastor Villegas, para que nos hable de lo que él conoce muy bien, que es la vida y obra de don Cipriano. Luego dejaremos al señor alcalde concluir el acto de hoy.
Muchas gracias, señor presidente, excelentísimo señor don José Elguero Bertolini, estimados y cada vez más queridos componentes de esta mesa redonda. Es para mí un honor, señoras, señores, por supuesto, extremeños, amigos, amigas, y extremeño que lo vaya a ser más, esta minoría selecta que está aquí esta tarde. Voy a decir, en primer lugar, que es muy certero el título Cipriano II Montesino y Estrada, 1817-1901, un extremeño en el origen de la Real Academia de Ciencias. Permítame un minuto en decirle que mi vida docente y académica estaba hasta 1992, ese año emblemático, orientada hacia los materiales carbonosos y sus diferentes aplicaciones. Y estos materiales calentaban la cabeza como si los quemara uno con aquellos microporos, mesoporos y macroporos. Entonces, en ese año emblemático me di cuenta que se hablaban del descubrimiento de América y que parece ser que los extremeños no habíamos sido nada en el concierto científico y tecnológico, que fue ya importante el pasar, por supuesto, a América. Y entendí que hacía falta echarle ganas, ser aprendiz de la historia en general y luego hacer una historia total, como Jules Michelet, que es así como yo la entiendo, porque se pueden rectificar páginas de la historia general si quienes tenemos una mentalidad en ciencias experimentales o cercanas a ellas, ponemos un poquito el rigor y podemos preguntarnos por qué las cosas son como son. Bien, pues dicho esto, me puse manos a la obra y vi aquellos personajes que se podía decir algo de ellos, y en algunos casos mucho, y rectificar algo la historia. Y bien, lo primero que hay que ser es aprender. Y yo en esta academia, como ha dicho el señor presidente, pues me he pasado muchas horas de aprendiz, con su personal tan solícito, tan agradable para facilitar ese trabajo, esa pequeña vela, esa linterna que nos hace falta de ayuda, puesto que ellos están enormemente familiarizados. Bien, llegado la fecha del bicentenario de Cipriano II Montesino y Estrada, pues me dirigí al Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, que yo no conocía al señor alcalde, pero sí conocía a algunos amigos que están aquí, como es don Julián Ortiz en este momento, y muchísimas cosas más que me unían a Valencia de Alcántara. Y le dije, aquí hay un excelentísimo señor, nacido en Valencia de Alcántara. Y claro, todas las veces no tiene uno la suerte de que el receptor pues sepa escuchar, que en este caso se ha dado perfectamente. Y que la familia y que personas de Valencia de Alcántara dijeran a sumar y constituir una comisión. Y en esa comisión nos propusimos la elaboración de un programa en donde la comisión, constituida por el señor alcalde, por el señor teniente de alcalde, familiares, bisnietos de Cipriano II Montesino y Estrada, que pueden apreciar en esa fotografía, otros que no contactamos con ellos en aquellos momentos, pero que han tenido las noticias que se encuentran aquí, también en esta sala, como es el caso de don Fernando Montesino y sobrino, que no es descendiente directo de Cipriano, pero sí de su hermano José. Bien, ante este cúmulo de química buena,
pues dijimos a tirar para adelante. Y montamos un programa, nos reunimos en ese salón de actos y dijimos, bueno, esto se queda muy corto si no visitamos primero la academia y hablamos con el señor presidente. Señor presidente, que yo ya le conocía parte de su obra, que es muy difícil conocerla toda porque es muy extensa. Y él, que escribió una vez sobre la historia de la química, que los químicos no tienen patria, hablando de la historia de los químicos de España, pero que sí matizaba que tenían una patria que era su ciudad, su villa natal. Y esto es lo que sucedía en el caso de Cipriano II Montesinos y Estrada. A partir de aquel momento, pocos minutos sirvieron para ponernos de acuerdo y que la academia diera todas esas facilidades, de manera que esa ciencia tan importante, esa tecnología tan importante que está en esta dosta casa cum laude, pues lógicamente pudiera, como así están haciendo en diversos programas, y acercarnos para participar, pues muchísimos extremeños, para intentar borrar también y aportar que hemos sido alguien en la historia de la ciencia y la tecnología. Y ese sentimiento de que no hemos sido nada, pues verdaderamente no está justificado. Tan es así que se elaboró el programa definitivo y, lógicamente, en ese cartel pues tenía que estar como imagen atractiva un puente, un enlace químico, entre comillas, que uniera Cáceres que uniera España y Portugal, como así fue con este puente sobre el río Sever, por el cual pasamos en una caminata desde Marbao hasta Valencia de Alcántara. Allí, en ese Sever, donde hubo un importante accidente a los 5 años de pasar el ferrocarril por primera vez, con la imagen también en ese cartel de Cipriano II Montesinos y Estrada. Y al poco tiempo, estando marchando por la vía, pues nos encontramos un reportaje periodístico de un periodista de Extremadura y dijo, que puso él el título y todo, nos entrevistaban, nos preguntaban, pero el título era el periodista, dice, si Montesinos levantara la cabeza. Pues en primer lugar se alegraría muchísimo de que estuviéramos reunidos esta tarde. Gracias, Jesús. Es uno de mis hijos ingenieros colaboradores que están al tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, digo que evidentemente se alegraría mucho de la sesión de esta tarde y de otras cosas. Y nos diría, oye, que hay que ser tenaz. Bien, pues entre los actos celebramos esta placa colocada en la casa que tanto quiso, que fue el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, colocada el día 5 de diciembre último. Y como continuación de este acto, pues aquí estamos. Aquí estamos donde ya se ha dicho muchísimo sobre Cipriano II Montesinos y Estrada. Y yo me planteé en su día, digo, para ir a tan dosta casa, ¿qué es lo que no tengo que decir? Porque o lo van a decir o es demasiado para el poco tiempo que efectivamente se tiene. Conocía ya a los ponentes, lo que habían escrito y demás. Y tan hecho esta mañana, cuando veníamos en el autobús, pues pasábamos el libro que tenía de María José. Pero bueno, ¿esta profesora es de ciencia o es de letras? Y es que, claro, algunos somos híbridos. Tenemos una componente pequeñita, humanística y demás, y ahí pues lo han conocido, etcétera, etcétera, que va en relación con tan gran personaje. Entonces, de la vida familiar he aportado en una publicación que aparece recientemente de urgencia, unas primeras páginas, en la revista Alcántara, publicada el año pasado. Esas primeras páginas. Está para salir en Cimbra, ya metiéndonos en cierta profundidad, en el plan de una revista de tipo técnico, en donde colaboran 2 de mis hijos, que le he metido el gusanillo como técnico, que son los 2 ingenieros. Y está mandado otro
a la revista de Obras Públicas también para extender la gran figura que fue Cipriano II Montesino y Estrada. Y especialmente por uno de los motivos que diré más adelante. Bueno, está dicho que nació en Valencia Alcántara, etcétera. Yo he aportado toda la documentación habida y por haber, que estuvo hasta los 9 años allí. Y que hay un árbol en la plaza que se cortó de Valencia de Alcántara, y él, con 90 y algo, con 80, cerca de 80 años aproximadamente, cuando regresó a Valencia de Alcántara, dijo, pues bueno, está el acta de nacimiento, etcétera, no quiero, el acta, nació en Valencia de Alcántara, fue el sexto de los hermanos, etcétera, ¿no? Y su hermano más pequeño fue el único que no nació, después de 6 hubo más, y él nació en Malpartida de Cáceres, y fue el representante suyo en aquellos momentos. Pues bien, en el exilio hay un manuscrito precioso que es la obra de un emigrado, en donde este hombre, como bien se ha dicho anteriormente, se tiene que reconvertir de médico del ejército, médico militar y médico de Valencia Alcántara, se tiene que reconvertir en pedagogo, porque el primer problema que tenía era la educación de sus hijos. En Jersey, por una parte, para esos primeros estudios y para que Cipriano pudiera llegar a la Universidad de Londres con aquellos primeros estudios. Y su padre, pues da nombre a lo que fue la escuela de formación de maestros, Pablo Montesino, muy conocido, y hoy es facultad. Y en ese momento, pues, digo, voy a buscar si hay un cuadro por allí. Y efectivamente lo había, me lo cedieron y ahí está. Pero esta es una página de mi amigo de comisión, Ángel Melara, comisión organizadora de este evento tan importante, de esta efeméride, y en su libro vi que tenía esta página donde aparece un árbol que no era tan grueso en aquellos momentos, alrededor de 1915. Pues allí fue, al pie de este árbol, donde dijo Cipriano II, con ya 80 y tantos años, yo en el año 1826 tuve que emigrar con mi hermana mayor Virginia, con el objeto de buscar el camino de Portugal de esa manera y tal y tal. Y precisamente este árbol, ya por lo grande que era, hubo que apearlo, no sé en qué fecha, 1970 y mucho, pero tuvieron la precaución de cortar una rodaja y guardarla en una de las dependencias del ayuntamiento que hemos ido dando con ella. De manera que este árbol tiene su importancia. Y bueno, estudiante que vuelve a España con sus padres después del exilio, después de aquel reinado de Fernando VII, ¿dónde mandamos a este chiquillo? Pues a formarse como pensionado, se ha dicho anteriormente, con lo cual la Ilustración vuelve al siglo XIX, y esto sí que es una carambola, porque parece que se dice que el punto de inflexión que vino tras la Guerra de la Independencia, pues en ese momento no vamos a mandar gente fuera con el objeto de que se forme. Pues sí, se mandó fuera pensionado con un dinero con el objeto de que se formara en el mejor centro que había en aquel momento, que era el de los... ya estaba establecida el Real Conservatorio de Artes. Aquí tenemos una imagen que corresponde a la antigua calle del Turco, número 5, recordar lo de Prim, y hoy es la calle Marqués de Cuba. Ahí está actualmente la Academia, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Pero allí estuvo sus primeros pasillos, la escuela que le propuso, de que le mandó a París, a la gran escuela de los Centraliens, que le formó como ingeniero en aquellos momentos desde el año 1834 hasta que obtuvo el título. Esta es la imagen de la escuela parisina, que tiene hoy día
una importancia grandísima. Y si no me equivoco, perdonadme, no sé si está actualmente allí el Museo de Picasso, en París, no sé, me parece que es así. Cuando visitéis en París, si vais, lo tengáis aquí. Bien, quiero ir avanzando. Obtiene ese título, vuelve a España. Bueno, había aquellos pensionados, aquellos estudiantes que salieron a formar, a hacer un gran máster, como diríamos hoy, pues vamos a darle empleo, a ver dónde. Pues lógicamente que revierta en la formación de ingenieros, en la formación de los nuevos ingenieros en España. Y era muy chiquito, y entonces, pues 2 años más de prórroga para que se perfeccionara aún más, ahora no en Francia, sino en Inglaterra. Y vuelto, pues se le da al poco tiempo el profesorado en la escuela el Conservatorio de Artes y después en el Real Instituto Industrial, y allí, pues no se ha dicho antes porque estoy diciendo algo que no se puede haber dicho, porque es muy difícil, la verdad. El solapamiento es enorme, de los diferentes ponentes y de otros que pudieran venir. Pero este manuscrito que hace para sus alumnos, creo que eran 14 alumnos aproximadamente, para las clases que él impartía en aquellos momentos, que era la asignatura de mecánica, en aquellos momentos, es una joya que se encuentra en esta academia. Y yo la he leído y la he releído, y tiene mucha química y tiene mucha física y tiene una formación muy completa en el ámbito de la ciencia experimental y, por supuesto, en aquella revolución industrial que él conoció in situ en Inglaterra y en Francia y en otros países por donde estuvo. Pero hay otro dato importante que, además de sus actividades en el ámbito del ámbito docente, y esto o está casi inédito, es que fue maquinista en la inauguración del ferrocarril Madrid-Aranjuez. Es que había muy pocos maquinistas y se llevó a alumnos y demás. Y no ya en la madrileña, la máquina que llevaba los coches, está bien dicho coches, los coches de Isabel II y demás, llevó la de Hernán Cortés, que tiene un nombre extremeño grandísimo. Hay unas imágenes preciosas. Esta imagen está hecha a tamaño reducido de la máquina madrileña. ¿Y qué pasa? Pues llegado el bienio progresista, 54-56, ya estaba casado con su sobrina, la sobrina de Espartero, que vemos en este momento, se había casado. Este es un dato inédito. 21 de septiembre de 1847. Se casa en Londres. Y este dato es importante a efectos académicos, como luego veremos. Este dato se lo agradezco en este momento al familiar don Fernando Montesino y sobrino, que se encuentra presente, que me lo hizo llegar, que por sus pesquisas en Londres lo consiguió. Y esto explica que inclusive en el currículum que da la Asociación de Alumnos de los Centraliens, de los antiguos alumnos de París, está diciendo que el año 1845 forma parte de la Real Academia. Y no puede ser, yo creo que no vino de ninguna manera para irse otra vez a casar a Londres. No, cuando acaba el exilio, en ese momento que el general Espartero vuelve, es del orden de final del 47 y principio del 48, cuando ya se le nombra vicesecretario de la Academia y demás, con los demás compañeros. Bien, al poco tiempo fue el primer director general de obras públicas. Hizo muchísimo, es una historia de las obras públicas en España, de los caminos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto,
vio el estado en que se encontraba la Extremadura de entonces, y esa carretera por donde hemos venido con el autobús tiene muchas actas notariales firmadas por partida para el arreglo de la carretera en aquellos momentos. Por supuesto, cuando estuvo en el exilio, en el segundo exilio, con Espartero, siguiendo a Espartero, pues tuvo tiempo y tradujo este tratado de economía política, que luego se publicó siendo ya director de Obras Públicas. Y, por supuesto, las dos grandes publicaciones de las obras públicas, el Istmo de Suez, que no hace falta decir ni una palabra más, pero algo sí tengo que decir, porque aquí está mi tierra. Dice, es que yo ya, habiendo estado en el canal de Suez, pues estoy capacitado para hacer navegable el Tajo. Y esto es, entiendo que es desconocido o casi desconocido. Entonces inicia una excursión científico-tecnológica desde Alconétar hasta Portugal con el objeto de buscar la navegabilidad del Tajo, porque ya se barruntaban unas necesidades que había que llegar. Y, por supuesto, en esa excursión científica, pues se derivan en algunos momentos y llegan a Alcántara y demás, y ven el estado en que se encontraba el puente en aquellos momentos. Está muy descrita, pero él, su verdadera vocación, su verdadero sentido, es el ferrocarril. Lógicamente participa en la exposición de Londres, se escribe esa memoria, etc. Y el estado de los ferrocarriles, en 1866, es el que se puede apreciar con más o menos dificultad en esta figura que muestro, donde se ve un gran vacío en la zona de Extremadura. Ya estaba la línea radial desde Madrid hasta Portugal, puesto que ese carácter radial, partiendo de Madrid a diferentes localidades, era necesario. Y entonces, ante esta situación, pues se preocupa, como se ha mencionado anteriormente, de que había que hacer algo. Y desde el asiento de Topete, de Valencia de Alcántara, preciosa Valencia de Alcántara, desde ahí escribió al ministro, en aquellos momentos Navarro, próxima ya a la restauración, anunciándole que su criterio para el trazado por donde tenía que penetrar el ferrocarril a Portugal era por Valencia de Alcántara, dándole todos los argumentos habidos y por haber. Y así fue. Y así fue, un hombre de ese gran prestigio. Tardó poco. En 1881, la línea MCP, Madrid-Cáceres-Portugal, se pone en marcha, y allí está Sagasta, de quien se ha hablado anteriormente, fácilmente localizable con un poquito de paciencia, está Alfonso XII, está Luis I, y se tienden puentes de unión, señor alcalde, de Valencia de Alcántara, entre España y Portugal, y precisamente fue en Valencia de Alcántara cuando se le recibe. Y bien, nos vamos para Cáceres, porque allí es la inauguración oficial, y el asunto que estaba flotante en aquellos momentos era la fosforita. Había que fabricar superfosfatos, porque de ninguna de las maneras, aunque se machacara la fosforita extremeña de Logrosán ni de Cáceres, se podía mejorar la fertilidad de los suelos. Era necesario un ácido sulfúrico con el objeto de convertirla en superfosfato, etcétera, etcétera. Y en fin, este fue don Cipriano cuando se encontraba después ya de estar en la línea Tudela-Bilbao, que le firmaron sus hermanos un aval para poder entrar en tan gran compañía. Los hermanos eran todos muy bien avenidos. Participa en diferentes aspectos. Este otro aspecto inédito es una fotografía que me suministró también don Luis Montesinos, don Luis Montesinos Espartero. Unieron los descendientes de Cipriano, el apellido Espartero, a Montesinos con el objeto de honrar. Y ahí, tras mucha pesquisa, consultando los archivos de esta academia, con Juan Carlos, que nos ha explicado fenomenalmente la visita en esta academia, y comparando, bueno, ¿quién es?
Pues no es ni más ni menos que el padre de Leonardo Torres Quevedo, que también era ingeniero y que estuvo en la compañía del Tudela Bilbao. Esta foto recibida está él, está su señora y está el padre de Leonardo Torres Quevedo. Esta fotografía la regalaré a la Real Academia para que aumente el expediente también. Bien, pues muere Montesinos en el 1901, las actas municipales lo sienten mucho y no se olvida en su testamento de decir este dinero para el Hospital de Valencia de Alcántara, 2.500 pesetas para material quirúrgico en aquellos momentos. Muerto, la Academia le solicita a los familiares, a su hijo, que se llamaba Pablo, igual que el abuelo, tercer duque de la Victoria, una fotografía para poder hacer el cuadro que hemos visto en este momento ya en 1907. Y aquí estamos con una imagen que será imborrable, con la presencia de todos ustedes. Yo quiero agradecer al personal de los numerosos archivos y bibliotecas que han facilitado mi labor. Quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, por supuesto, al excelentísimo señor don José Elguero Bertolini, presidente de esta Real Academia, quien ostenta hoy la medalla número 8 que nos ha mostrado, ostentada en el origen por el extremeño excelentísimo señor don Cipriano II Montesinos y Estrada. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Bueno, precioso todo lo que hemos escuchado. Voy a dar la palabra a don Alberto Piris, alcalde, y voy a leer el nombre de la ciudad, porque yo creo que el castellano es una lengua preciosa y se escucha muy bonito cuando se habla, de la muy noble, muy leal y antigua villa de Valencia de Alcántara. Jesús, a ver si le echa una mano. Buenas tardes, don José Elguero Bertolini, presidente de la Real Academia de las Ciencias Exactas Físicas y Naturales, don Jesús Ildefonso Díaz Díaz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro también de esta Real Academia, doña María José Rivera Ortún, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, y don José Pastor Villegas, investigador, catedrático de la Universidad de Extremadura. Amigos y amigas, vecinos, también, bueno, pues todas las personas que nos acompañan de Madrid y que son paisanos de Valencia de Alcántara. Muchas gracias a todos. Mi agradecimiento también especial, por supuesto, al señor don José Elguero Bertolini, presidente de esta Real Academia. Como bien decía el profesor José Pastor Villegas, desde el momento que pisamos esta Real Academia, todo fueron facilidades y, bueno, pues tendernos la mano para honrar, bueno, homenajear también lo que es la figura de nuestro ilustre don Cipriano II Montesinos y Estrada. Creo que hemos pasado un día hoy largo, extenso. Tengo que dar también las gracias, por supuesto, al director del Museo del Ferrocarril de aquí de Madrid y, bueno, gratamente porque nos ha sorprendido a muchos todas las reliquias, todo lo que se nos ha enseñado hoy en este museo. Don Carlos Avellán, muchísimas gracias. Y enlazando con Carlos Avellán, que me preguntaba a lo largo del trayecto que hemos estado desde el Museo del Ferrocarril hasta aquí, hasta la Real Academia, me preguntaba, bueno, cuando vaya a Valencia de Alcántara, ¿qué podemos ver?
Yo creo que después de todas las anécdotas que nos habéis contado, toda la parte de investigación por parte de los catedráticos, de mi amigo Pepe, la verdad es que encantado con esa anécdota también, realidad, investigación respecto, pues al eclipse de sol, cómo ha servido nuestro ilustre de Valencia Alcántara como, personaje también para una interesante novela que estoy seguro que la vamos a leer muchos porque el profesor también se ha encargado de hacer, entre comillas, la publicidad, de pasarla a todas las personas que estábamos en el autobús y todos hemos estado ojeando esa bonita novela. Como decía, creo que se ha dicho mucho, incluso me puedo llegar a plantear que después de todo lo que se ha investigado, ¿por qué nació don Cipriano II Montesinos y Estrada en Valencia Alcántara? Y, señores, pues creo que eligieron, sinceramente, el mejor pueblo del mundo. Entonces, evidentemente, hoy no voy a decir ninguna cuestión técnica de su vida y de su obra. Sí que he escrito una parte que enlaza, lo que es el patrimonio, la historia, la naturaleza de Valencia Alcántara, con algunas pequeñas cuestiones respecto a don Cipriano II Montesinos y Estrada. Lo primero que se me pisa es la primera ilustración que traía, que la ha puesto el profesor amigo José Pastor Villegas, y decir que, había escrito una parte que la voy a leer, y después también me gustaría mostrarle un vídeo que tenemos de todos los encantos que tiene nuestro entorno, Valencia Alcántara, todo lo que es ese Tajo internacional que nos rodea. Tras superar múltiples problemas y desacuerdos provinciales, los cuales, como podemos ver, no es solamente cosa del presente, en el mes de octubre de 1881, y con el indispensable concurso de nuestro insigne vecino, don Cipriano II Montesinos y Estrada, se inauguró el tramo que unía Valencia, Alcántara y Portugal, con dos pasajeros de excepción, que creo que también se han nombrado, como fueron el rey Alfonso XII, el rey de España y Luis I de Portugal. Como decía, no voy a entrar en muchas cuestiones de la vida y obra de nuestro insigne don Cipriano II Montesinos y Estrada, pero sí decir que dicha inauguración, enmarcada en la construcción de lo que es la llamada Vía Rápida, que todos sabemos que es Madrid-Lisboa, pasando por Valencia-Alcántara, supuso, sin ningún género de duda, un antes y después en lo que es la historia de nuestro municipio, en la historia de Valencia-Alcántara. Una muy noble, leal y antigua villa. Y enlazo con las palabras de nuevo del profesor José Pastor Villegas, que hoy mismo también me lo decía en el autobús cuando veníamos hacia Madrid. Y bella, pues por supuesto que también bella tendríamos que poner dentro de lo que es el escudo de Valencia-Alcántara. Como decía, la muy noble, leal y antigua villa que, de la mano de esta infraestructura, en la que mucho tuvo que ver, por supuesto, como ya se ha dicho, incluso por esa carta escrita al propio ministro, don Cipriano, entraba Valencia Alcántara en la modernidad y daba continuidad a dos de los principales pilares sobre los que se sustenta también hoy en día nuestro municipio. En primer lugar, lo que es las estrechas relaciones con nuestros vecinos portugueses y, en segundo, el carácter urbano de una población como es ahora y como ha sido también desde entonces cabecera de comarca, clave en la vertebración del territorio extremeño y todo el oeste peninsular. En la actualidad, y a pesar de los profundos cambios introducidos por el paso del tiempo, ambos pilares siguen siendo fundamentales para el futuro de Valencia Alcántara. Como todos he sabido, Valencia Alcántara, como decía, municipio rayano pegado a la frontera con Portugal, anterior, futuro y presente son esas relaciones con Portugal. Seguimos teniendo un contacto, mirándonos de frente con nuestros vecinos portugueses, los municipios más cercanos como Marbao, Castelo de Vide, Portalegre o incluso Niza, pues son municipios con los que desde el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara pues estamos trabajando siempre de la mano. El pasado, como decía, el presente y el futuro de nuestro municipio está ligado de manera indisoluble a la frontera y a la necesaria coordinación con nuestros, decirlo así, hermanos portugueses. De ahí que sea necesario aprovechar lo que es cualquier tipo de foro o espacio público para continuar reivindicando siempre con todas nuestras fuerzas el mantenimiento y mejora
de nuestra línea de tren, así como la reapertura de la línea de Madrid-Lisboa pasando por Valencia-Alcántara. Medidas ambas incluidas todas, como sabemos, en el Pacto por el Ferrocarril de Extremadura y apoyadas por todos los municipios de un lado y el otro de la raya hispanolusa. Siempre, como decía, nuestra reivindicación tiene que estar ahí, un tren digno, como se ha hablado también en los últimos tiempos, un tren digno para Extremadura, un tren digno para Valencia-Alcántara y esa necesaria reapertura de la línea corta, como decía anteriormente, entre Madrid y Lisboa, pasando por Valencia-Alcántara y, como bien diseñó nuestro ilustre don Cipriano II Montesinos y Estrada. Quiero leer un texto de lo que fueron esas palabras de García Mercadel, que narraban así la experiencia de su viaje con salida de Madrid en el año 1923. Y nos decía: anochece cuando dejamos Madrid, amanece cuando cruzamos las tierras extremeñas. En Valencia-Alcántara cambiamos de tren, despidiéndonos de España. Y a poco, sin que haya un Bidasoa para atravesarlo por un aparatoso puente internacional, sin un túnel adecuado, entre Cervera y Portbou, no más que con franquear el Sever, humilde regato, el tren corre ya por tierras portuguesas. En el caso, como decía, del segundo pilar, cuando me refiero a ese carácter de cabecera comarcal de Valencia-Alcántara, no solo quiero referirme a su lugar preeminente como núcleo de la frontera oeste de Extremadura, sino también a todos aquellos recursos y valores que hacen de nuestro municipio un destino único y excepcional, no solo por el marco regional, sino también desde el ámbito nacional e internacional. Nuestro municipio es ya el centro de un espacio natural inigualable en Europa. Como podéis ver también, pues en esta bonita fotografía, es el primer parque natural internacional de la Unión Europea y a la par también es pues declarado reserva de la biosfera. Ambos reconocimientos son el resultado de un medio ambiente conservado en grado superlativo y dotado de una biodiversidad inigualable, que en un futuro, estoy seguro, nos impulsarán a convertirnos en uno de los destinos nacionales preferentes en el turismo de naturaleza. Como ya lo anunciaba la temprana visita que allá en el año 1925 hizo el rey Alfonso XIII a nuestra comarca para disfrutar de lo que fue la naturaleza y alejarse de la ajetreada vida de la ciudad y de la corte. Pero Valencia-Alcántara no solamente es naturaleza y medio ambiente. Valencia-Alcántara también es patrimonio, cultura, es gastronomía. De su dilatado pasado es testigo excepcional el conjunto dolménico, el mayor conjunto dolménico de la Europa occidental, que se une en pinturas, marcadores y otros testimonios prehistóricos, dando forma un espacio necesario para todas aquellas personas interesadas en conocer la historia de lo que fueron nuestros primeros pobladores de la península ibérica. Ahí vemos una imagen de una zona también que ahora mismo desde el Ayuntamiento de Valencia-Alcántara estamos trabajando, una formación, un batolito rocoso, granítico, que estamos trabajando junto con la Universidad de Extremadura. Como decía, además del batolito granítico, ahí vemos al fondo ese majestuoso dolmen del Mellizo, la zona conocida como el paraje de la Data, que estamos también trabajando para incorporarlo a monumento natural. Bien. Desde ese dilatado pasado nace igualmente otra parte importante que me gustaría señalar respecto a Valencia-Alcántara, que es su barrio gótico, conjunto histórico artístico, que su excepcional grado de conservación constituye un ejemplo único de barrio histórico en el que el cincel de la historia y de las diferentes culturas que lo habitaron alumbró desde sus pequeñas callejuelas pobladas de casas humildes hasta sus casonas solariegas, para alcanzar su cenit en una auténtica joya del barroco como es el templo de Nuestra Señora de Rocamadour, actualmente también declarado monumento histórico
nacional. Ahí vemos la portada. Una de las cuestiones también que resaltar respecto a Valencia de Alcántara y de este templo es que, bueno, el año pasado, conmemorando lo que fue la boda entre el rey don Manuel de Portugal y la hija de los reyes católicos, Isabel, que se casaron en esta majestuosa iglesia de Regomador. Bueno, pues el año pasado también la Junta de Extremadura nos ha declarado fiesta de interés turístico regional a la conmemoración que hacemos año tras año con todo el apoyo de los vecinos de Valencia de Alcántara. Por último, os digo que, como aquellos hombres y mujeres que en su día supieron recoger el testigo hacia la modernidad de lo que ofrecía el tren, estoy convencido que nosotros, herederos de aquellos hombres y aquellas mujeres, sabremos adaptarnos a los cambios que están por venir y alumbrar con optimismo y decisión el futuro que todas y todas deseamos para Valencia de Alcántara. Orgullosa, como siempre estamos nombrando, capital de la raya hispanolusa. Muchas gracias. A continuación voy a poner un vídeo que también tenemos preparado. Existen múltiples opciones de soñar, pero muy pocos momentos para ser conscientes del sueño, de sentir que un viaje puede ser un trayecto onírico. Es fácil, muy fácil teclear España, Extremadura y Valencia de Alcántara. Un GPS de colores verdes, ocres y azules, sierras de parajes naturales, campos con una sutil línea fronteriza y ríos y embalses con un denominador común, la belleza paisajística. Valencia de Alcántara es una tierra de aterrizaje, el tránsito y el logro para las personas que gravitan en torno al sur de España y las personas que vienen de las regiones lusas, que han creado una polifonía cultural extraordinaria entre el compromiso y la persistencia, de una dialéctica entre la tradición viva y la innovación, un caleidoscopio cultural de extraordinario encanto. Valencia de Alcántara se compone de tierra rica en historia que cuenta con un gran patrimonio cultural material e inmaterial, desde el imponente conjunto megalítico, los espacios arqueológicos de dólmenes y menires, los encantadores centros históricos como el barrio gótico judío, hasta la raya luso-extremeña, en el corazón de la comarca natural de la Sierra de San Pedro y el Parque Natural Tajo Internacional. No tendremos que elegir, únicamente dejarnos llevar por los senderos que marcan la orografía de nuestra tierra. Tierra ondulada y escarpados crestones delimitan nuestro camino. Vestigios, recuerdos atávicos, enseres de los primeros pobladores de la tierra. Nostalgia en forma de piedra. El silencio en medio de la sierra nos avisa de que entramos en espacios únicos e irrepetibles. Las pinturas prehistóricas de Puerto Roque marcan un hito en este camino. El nacimiento de las primeras y primitivas formas civilizadas son las que dejaron una mayor impronta en forma de unas estructuras funerarias de carácter cultural y con un marcado carácter territorial como son los dólmenes y menires. Seguimos nuestro recorrido, buscamos el sendero de la villa, del páramo poblacional de Valencia de Alcántara. Dejarse llevar, las calles atraparán al viajero y mostrará la ruta natural del entramado que dibuja desde hace siglos la población. Sinuosas vías, con rincones mágicos y sorpresas arquitectónicas. Sin sentirlo, estarás dentro del corazón de Valencia de Alcántara. El barrio gótico judío será el laberinto callejero del que dejarse enamorar. Calles con encanto,
con memoria del pasado y sello del presente, declarado conjunto histórico-artístico, con la sinagoga como emblema, centenares de portales ojivales y casonas palaciegas que engalanan el barrio. En lo alto se divisa el castillo fortaleza, un intramuros que conquista y vigila la villa desde su imponente torre del homenaje. Una parada, un respiro para calibrar la belleza que rodea la ciudad fronteriza, un momento especial para completar el imaginario de siglos de construcción social y cultural. El momento perfecto para dar un pequeño salto y visitar la iglesia arciprestal de Santa María de Rocamador, declarada Monumento Histórico Artístico, que alberga en su interior importantes obras de arte, como son el Cristo de las Batallas atribuido a Berruguete, o la tabla del Divino Morales, la Virgen y los Santos Juanes. Es hora de adentrarse en la belleza natural de Valencia de Alcántara. Hora de resetear y dejarse llevar por nuestra brújula de explorador, aquella que nos guía por senderos y caminos de riscos y fauna endémica. El entorno natural existente en Valencia de Alcántara encierra uno de los parajes más representativos del bosque extremeño, estando su territorio bordeado por la Sierra Fría, estribación de la Sierra de la Estrella y por las últimas estribaciones de la Sierra de San Pedro. Cantidad de rutas como la Transfrontera ofrecen la posibilidad de comprobar in situ la riqueza paisajística de la comarca natural. La dehesa pide paso, nos cede caminos y rutas, nos concede un trato de excelencia. El recorrido del Parque Natural Tajo Internacional, declarado Reserva de la Biosfera en 2016, marca las venas naturales hidrográficas de un rincón extremeño, que decora de manera majestuosa una frontera natural entre España y Portugal. Mayo y agosto son fechas señaladas en la vida de los habitantes de la localidad. No se pierden las fiestas tradicionales, ni se olvidan los acontecimientos históricos. El 15 de mayo se celebra la romería urbana de San Isidro, siendo esta declarada fiesta de interés turístico regional, al igual que la recreación que se realiza la primera semana de agosto en la iglesia arciprestal de Santa María de Rocamador, siendo esta el maravilloso enclave que albergó la boda regia el 7 de octubre de 1497, que enlazó a la infanta Isabel, hija de los reyes católicos, y al rey de Portugal, don Manuel. El viaje que nos lleva a esta tierra tiene una cita obligada. El paladar deja una muesca en el viajero, el turista que retorna con una paleta de sabores que distingue a la comarca por platos y productos únicos. Con la materia prima que sale de estos campos, el viajero puede degustar quesos y embutidos realizados artesanalmente, apoyados por la sabiduría popular y la tradición. También la cocina tradicional ha sabido conservarse a pesar del paso de los años, destacando los platos derivados del cerdo ibérico y los platos de antaño, como la sopa de tomate. En resumidas cuentas, visitar esta tierra de raya, de sabor, de tradición y de historia será una explosión de sentidos para el viajero, una visita obligada. Suéñala, siéntela. Somos Tajo Internacional. Vamos a levantar la sesión de hoy. Aquellos que tengan que viajar les deseo un feliz viaje de regreso y espero que nos volvamos a ver en Madrid o en Valencia de Alcántara.
la creación de una academia.